En este video aprenderemos sobre la corriente de literatura antigua occidental, donde nos centraremos en dos culturas, la griega y la romana. Comencemos con la literatura griega. Las principales características de esta literatura se centran en que los temas e intereses eran múltiples y sumamente variados. Sin embargo, el tema de los dioses y el fatum, es decir, el destino que fabricaban estos dioses para los humanos, se mantuvo durante mucho tiempo. El desarrollo cultural fue sumamente extenso, tanto que ha sobrevivido hasta nuestros días. La oralidad es una de las características principales de las primeras obras literarias griegas, pues existieron dos figuras principales que transmitían la literatura en forma de cantos mientras viajaban de un lugar a otro: los aedos, quienes escribían, componían y transmitían, y los rapsodas, que solo transmitían las obras. Para entender la literatura griega hay que saber que el desarrollo histórico se dio en 4 periodos principales, de los que retomaremos algunos sucesos históricos para contextualizar. El primero es el periodo clásico o arcaico, donde encontramos esta característica de la oralidad, transmitiendo las obras en verso. Encontramos a las primeras Olimpiadas, en el 776 a.C. Los temas de las obras literarias rondaban en mitos, especulaciones religiosas y culturales. El periodo clásico es el más productivo en todo sentido. Aquí se encuentran en pleno auge las ciudades-estado como Atenas y Esparta. Encontramos a la poesía lírica y épica, y es en donde se localizan los poemas homéricos y el círculo troyano que revisaremos posteriormente. También hubo dramaturgos y filósofos de los cuales han sobrevivido sus obras hasta la actualidad. El tercer periodo comenzó con la muerte de Alejandro Magno y finalizó con el suicidio de Cleopatra. Durante este periodo se dio una mezcla cultural entre griegos y macedonios, lo cual provocó un constante declive del clasicismo griego, pero permitió mayor libertad en las formas literarias. Por último, el periodo grecorromano, que remarca la expansión del Imperio romano sobre el Mediterráneo, lo cual provocó una latinización constante. Encontramos géneros narrativos como la prosa médica, la novela y los textos históricos. Dentro de los géneros literarios que se desarrollan podemos encontrar el género poético, el dramático y varios géneros que agrupamos en la prosa. Dentro del género poético encontramos al épico y al lírico. Dentro del épico, las obras más relevantes son la Ilíada, escrita por Homero, la cual comienza en el 10º y último año de la guerra de Troya, la guerra en donde se enfrentaron troyanos y griegos, también denominados aqueos estos últimos. Todo esto después del rapto de Helena por París. Dentro de los personajes principales de esta obra, del lado de los griegos están Aquiles, el protagonista, denominado también como el de los pies ligeros, ya que es muy veloz. Agamenón, tío de Aquiles, Menelao, líder griego y hermano de Agamenón, y Patroclo, amigo de Aquiles. Del lado de los troyanos están Crises, padres de Criseida, que junto con Briseida son secuestradas por Aquiles y Agamenón. Héctor, un líder troyano que mata a Patroclo. Además de los múltiples dioses que toman partida tanto por troyanos como por aqueos y griegos. La obra termina con los funerales de Héctor, quien muere a manos de Aquiles. Otra obra muy importante es la Odisea, escrita también por Homero. En ella se cuentan las peripecias que pasó Odiseo, también llamado Ulises, 10 años después de la guerra de Troya, cuando emprendió su regreso a su patria, Ítaca, ya que era prisionero de amor de la ninfa Calipso. La obra se divide en 3 partes. La primera, denominada Telemaquia, donde Telémaco, el hijo de Odiseo, se entera de que su padre está vivo, ya que creían que se había muerto. En la segunda parte, el regreso de Odiseo, este naufraga a la isla de los Feacios y le cuenta su travesía al rey Alcino. En total, narra 11 de sus desgracias, donde se enfrenta de diversas formas a seres como cíclopes, sirenas, lotófagos, etc., hasta que llega a la isla de Calipso, donde ésta lo apresa. En la tercera y última parte de la obra, La venganza de Odiseo, este llega por fin a Ítaca, con ayuda del rey Alcino, y se enfrenta a los 108 pretendientes de su esposa Penélope. La recupera, llegando la paz a Ítaca.
Estas dos obras se encuentran dentro del círculo troyano, dado que los hechos que narran se desarrollan en torno a la guerra de Troya. Por último, tenemos a la obra Teogonía, escrita por Hesíodo. En ella se habla sobre la genealogía de los dioses. Explica cómo todo surge del caos, la creación de los titanes, los dioses, los gigantes, los cíclopes, los oceánides, entre otros, así como la historia conocida de que Cronos enfrentó a su padre Urano y cómo Cronos se comió a sus hijos para prevenir que se realizara la venganza que Urano le dijo que habría por enfrentarlo. Sin embargo, no logró detenerla, ya que Zeus salvó a sus hermanos. Dentro del género poético lírico encontramos autores como Arquíloco de Paros, un poeta que se autodenominó servidor de Ares, el dios de la guerra. Escribió diversas elegías con características sumamente agresivas y satíricas. Safo de Lesbos o Safo de Mitilene fue una poetisa que exiliaron por sus posturas contrarias al gobierno tiránico de Pitágoras. Cuando regresó a Lesbos, fundó una academia para mujeres donde enseñaban y compartían artes como el canto, la danza y la literatura. Esta autora creó el verso sáfico y escribió y compuso muchísimo, pero un papa en el año de 1073 mandó quemar sus obras por ser inmorales, ya que ella escribía sobre sus amores, tanto para hombres pero principalmente para mujeres. Anacreonte es otro poeta cuyo tono fue hedonista. Escribió principalmente sobre el amor hacia hombres y mujeres, sobre el vino, el rechazo a la guerra y el tormento de la vejez, así como el culto al dios Dioniso. Por último, Píndaro fue un poeta que escribió cantos de diversa índole, tales como los epinicios, dedicados a los triunfadores de los diversos ciclos deportivos. También escribió himnos como peanes, dedicados al dios Apolo, y trenos, cantos funerarios. Se le considera uno de los 9 poetas líricos clásicos de Grecia, dentro de los cuales también están Safo y Anacreonte. Dentro del género dramático encontramos a Esquilo en primer lugar, considerado el padre de la tragedia griega. Introdujo las máscaras y las coturnas al teatro. Estas últimas son zapatos con tacones. Agregó al segundo personaje a las tragedias y sus obras tuvieron un carácter político muy marcado. Además, desarrolló la trilogía dramática. Escribió alrededor de 82 obras que le hicieron ganar 13 premios dionisianos, algo así como los Óscares, pero se conservan muy pocas hasta la actualidad. Dentro de sus obras más famosas están Prometeo encadenado, que narra el castigo que Zeus le dio a Prometeo por entregarle el fuego a los humanos, es decir, por darnos la sabiduría, y La Orestiada, que habla sobre Orestes, quien es hijo de Agamenón, sí, el de la Ilíada. Se divide en 3 partes: el asesinato de Agamenón a manos de su esposa Climenestra y el amante de ésta, llamado Egisto, en venganza de que Agamenón sacrificó a su hija Ifigenia. Este sacrificio lo retoman en una película llamada El sacrificio del ciervo sagrado, la cual yo les recomiendo mucho. La segunda parte de la obra es la venganza de Orestes, pues este, junto con su hermana Electra, matan a su madre y al amante, vengando el asesinato de su padre. La última parte habla sobre el juicio y el perdón de Orestes a manos de Atenea. Un segundo dramaturgo muy reconocido es Sófocles, quien renovó varias características del género dramático, lo cual le permitió vencer a Esquilo en los premios dionisianos. Sus obras están cargadas de intertextualidad, es decir, se entrelazan entre sí. Aumentó a 3 el número de personajes en la tragedia y profundizó en la psicología de los personajes. Además, se enfrentó al factum en sus obras. Los hombres podían intervenir en su destino desafiando a los dioses. Escribió 123 dramas, pero solo sobreviven 7. Dentro de estas, la más famosa es Edipo Rey, en donde narra cómo Edipo, un rey de Tebas, mata a su padre y rey anterior llamado Layo, sin saber que era su padre, cumpliéndose una profecía. Edipo y su madre, que a la vez era su esposa, se suicidan al saber la verdad. De aquí surge el denominado complejo de Edipo. Por último, tenemos a Eurípides. Este escribió sobre leyendas y eventos de la mitología antigua con un enfoque moderno y contemporáneo, para su época. Representó una gran innovación en el género dramático, por ejemplo, el Deus ex machina, una solución antinatural y casi mágica del problema. Por ejemplo, en su obra Medea, un dragón salva a la protagonista, es decir, Medea,
en el último momento. Escribió alrededor de 92 obras, pero solo existen 19 completas. Por último, dentro de los géneros alrededor de la prosa encontramos a Sócrates, un filósofo que marca una diferencia en el tiempo, pues los filósofos anteriores a él se denominan presocráticos. Desarrolló dos métodos socráticos. El primero es el irónico refutativo y el segundo el mayéutico, donde se plantean las preguntas socráticas. Concebía la razón como el alma de las personas. Para él, la ignorancia es un vicio y el conocimiento es la virtud. Platón fue un discípulo de Sócrates. Escribió la filosofía de este último en forma de diálogo junto con la suya. Desarrolló el mundo de las ideas, donde plantea que lo que somos y percibimos solo es una copia incompleta de la perfección que existe en el mundo de las ideas. Y por último, Aristóteles, filósofo que, aunque fue discípulo de Platón, sus pensamientos y perspectivas fueron contrarias a ese último. Aristóteles planteaba que todo se encontraba y pertenecía al mundo físico. Fue mucho más pragmático y agregó el concepto del tercer hombre. Además, instruyó a Alejandro Magno,